grabado desde el 10º piso de los estudios ILU. Para el CGC Estación, 5º piso del Central. Esto es Alcuma Radio. Buenas noches. Nos encontramos en el segundo día del simulacro de cuarentena. Y pues por ende no he podido salir de la estación, así que no puedo reportarles nada. Afortunadamente hay gente valiosa que me informa lo que logra ver desde su ventana. Con ustedes, Carolina. La vista desde mi ventana es la más aburrida de todo el edificio. Todos los demás tienen a alguien con quien toparse, ya sea un árbol o algún vecino. Los más afortunados pueden ver el amanecer, el atardecer, la ciudad, el parque. Incluso reciben visitas de colibríes, mariposas y todo tipo de aves. En cambio yo, siempre que me asomo por la ventana y les ocasiono contraluz, solo me encuentro el techo del edificio. Bueno, el techo del edificio y un poco de ciudad. Siempre he arreglado los muebles para que ese poco de ciudad se vea mucho más. Incluso agacho la silla para ver más cielo que ciudad y más ciudad que techo. Sin embargo, el otro día limpiando, me asomé por la ventana y descubrí un secreto del cual desde ya me declaro cómplice. Cuando era pequeña, con los vecinitos formábamos una alocada tropa. Todos en el conjunto vivían temiendo nuestros desmanes y nos tenían bajo vigilancia permanente. Es más, una vez nos escabullimos al techo para acampar. Aún recuerdo ese pánico colectivo. Imaginen el pánico al despertar con un camión de bomberos frente al edificio y la orden de evacuar. Pánico, por supuesto, superado por la angustia de nuestros padres al notar que no estábamos en casa. Y esa entrada de los bomberos, un grupo completamente equipado para atender la más grave de las emergencias. Bastó solo un extintor, tal vez medio, para apagar la humeante fogata que tanto trabajo nos había costado prender. Todos supimos que se venía un regaño monumental. Mateo, el más osado, tuvo la ocurrencia de pedirle a los bomberos que le prestaran un casco. Eso definitivamente fue tentar a la suerte. El grupo de bomberos nos hizo sentarnos en círculo y la capitana nos pegó la vaciada más grande de nuestras vidas. No solo habló del peligro del fuego y todos los posibles daños que nos habríamos hecho a nosotros o al edificio, también de la posibilidad de caernos de semejante altura, de los problemas que les habríamos generado a nuestros padres, y así fue enumerando uno a uno todos nuestros cargos. Nosotros, traviesos experimentados, sabíamos bien cómo disculparnos, y entre lágrimas, sonrisas y promesas logramos salir airosos de semejante juicio. Fue así como los convencimos de nuestro arrepentimiento y conseguimos que nos salvaran del enojo de nuestros padres. Es más, Mateo pudo probarse el casco, pero se fueron tan rápido que fue imposible sacar una foto. El único recuerdo que quedó de todo eso fue un candado que clausuró por completo el techo del edificio. Cuando crecimos y la tropa se fue disolviendo, todos en el edificio olvidamos que esas aventuras eran posibles. Y justo ese fue el secreto que descubrí, un secreto que antes fue mío. Hace unos 3 años se mudaron un par de vecinitas, que apenas se conocieron se hicieron prácticamente hermanas. Esperaban juntas la ruta en el paradero, hacían tareas la una en la casa de la otra y vivían jugando juntas en la plazoleta. Cada que alguna de las dos cogía un hobby, al ratico la otra también se antojaba. Así aprendieron a patinar, a montar bicicleta, a hacer acuarelas, a peinarse, a bailar, bueno, una infinidad de cositas. A todos los que pasábamos por allí nos daba vida verlas en la plazoleta. A quienes nunca veíamos eran los padres de estas niñas, y es que según parece no se llevaban nada bien, y por ello evitaban cruzarse. Conforme he crecido me he dado cuenta que cada vez conozco menos a mis vecinos, porque cada vez salimos menos y hablamos menos entre nosotros. Sin embargo, el pleito entre los padres de estas dos fue tal que hasta yo me enteré. Y desde ese momento, cuando bajaba una familia, la otra se subía y evitaban por completo cruzarse. Las niñas solo se saludaron desde lejos cuando salimos todos los del edificio a ver la luna roja que hubo el año pasado. En los cacerolazos igual, una abajo y la otra desde la ventana. Pero ni se hablaron. El día de las velitas, entre la música y la comida, se saludaron, pero ambas se quedaron con sus familias, cada una en una esquina. La de figuritas que habrían hecho con toda la cera que nos sobró. Y así,
El pobre par de niñas jugaban solitas, cada una en un trocito de plazoleta. O eso creíamos todos, que ahora las veíamos con algo de tristeza. Y con más tristeza empezamos a sentirnos aún cuando dejamos de verlas. Ya me las imaginaba yo, cada una clavada en su celular o en su computador, pero no. Resulta que el par de pillas se habían arreglado rapidito y se encontraban en el techo, ahí, a la vista de mi ventana. Y yo, que por ver un poco más de cielo que ciudad y más ciudad que techo, me perdí a la vista más bonita de todas. Pero, ¿acaso el techo no estaba clausurado? Yo juraba que había un candadote resguardando la entrada. Es más, Mateo intentó romperlo en un par de ocasiones. Muerta de curiosidad, regresé. Muerta de curiosidad salí a ver el candado. En efecto, seguía allí. Extrañada, regresé acá a mi habitación y me asomé por la ventana. El par de niñas me miraron desconcertadas y con miedito de lo que pudiera decirles. Así que aproveché para preguntarles cómo habían conseguido salir al techo. Me dijeron que fuera al apartamento de Paula y me mostraron una ventana con una vista incluso peor que la mía. Para cualquiera, esa pequeña ventana con vidrios emblanquecidos para ocultar el aburrido paisaje del techo del concreto del edificio que estaba frente a ella, carecía de toda relevancia. Pero este par de niñas, con una silla, la habían convertido en la puerta a su rinconcito secreto de juegos. Inmediatamente recordé el regaño de la bombera y me decidí a repetírselos. Pero, no sé, cambié de opinión y decidí primero contarles la historia de nuestra acampada en el techo para ahí sí soltarles el regaño. Pues me salió el tiro por la culata. El par de peladitas terminaron interrogándome sobre mis aventuras con mi tropa de descarriados y olvidé por completo el regaño. Resultaron más convincentes que nosotros con la capitana de bomberos. Y así consiguieron que me hiciera su cómplice. El otro día pasaron a preguntarme que si tenía hilo, pita o retazos. Así que si alguien se pregunta cuál es la vista que tengo ahora desde mi ventana, espere a que sople el viento y tal vez tengan la suerte de ver un par de cometas coloridas que se elevan en lo alto de un edificio. Muchas gracias. La verdad es que me preocupa mucho estar acá solo. Afortunadamente encontré una ventana abierta que da justo a la cafetería. No sé si fue inspiración de Carolina, pero ahí está. Como siempre es un placer acompañarlos cada noche emitiendo desde los estudios ILU para la estación CGC, quinto piso del Central. Síganos en Instagram en @alcumapuj y en @cultura_javeriana. Se me iban olvidando. Nos vemos en una próxima emisión. Mi nombre es Ramsés Moctezuma y esto fue Alcuma Radio. Chao. Grabado desde el 10º piso de los estudios ILU. Para el CGC Estación Quinto Piso del Central. Esto es Alcuma Radio. Buenas noches. Llevo ya en la emisora 10 días encerrado. Lo que empezó como un simulacro se convirtió en algo real. It's the Quarantena Time. Así que me puse a deambular por el archivo de la emisora y me encontré con un cassette viejísimo de una antigua DJ que dicen también quedó encerrada. Bueno, no me da mucha esperanza, pero me da muchas ganas de jugar ajedrez.
Extraño jugar en un tablero donde todos los movimientos son reales. Ser el caballo y saltar. Ser la reina y esperar. Ser el peón y arriesgarme. Ser la torre. Seguir la norma o salir de ella como hace el alfil. Ser las fichas negras, rondando en lo más claro, o las blancas en la oscuridad del tablero. En mi tablero yo era las fichas negras dentro de los recuadros oscuros. Siempre ha sido en la noche donde vivo como peón sin miedo, y es ahí donde más he sufrido. Esperando sola en la portería de mi colegio a que llegaran por mí, mordiéndome los labios por no saber la respuesta del cuestionario, perdiendo todos los partidos de fútbol, cometiendo actos impuros. En fin, jamás pude jugar a la ofensiva. No me daban tiempo de moverme, no me daban tiempo de que pudiese bajar la guardia ante las amenazas de los buenos, de los adultos, de los exitosos, de las fichas blancas, para resumir. Estuve mucho tiempo jugando a la defensiva. Parecía una estrategia desastrosa por los medios. Pero los fines que lograba permitieron que el caballo saltara, que el alfil y la torre avanzaran y que el rey se moviera lentamente. Pienso que valió la pena mandar al frente todos mis peones, mientras atrás de ellos las otras fichas se divertían, por ejemplo, conversando y aprendiendo de los porteros que me acompañaban en las noches, jugando con los niños que esperaban a sus padres después de acabar la jornada, mientras transitábamos por esos pasillos vacíos del colegio. O cuando jugábamos al casino, al fútbol de silla a silla, o a la cocina, o cuando tirábamos papelitos de un puesto a otro, cuando todos aprobaban el examen de matemáticas. Fueron grandes los costos por conseguir jugar mi propio juego. Jamás olvidaré cuando mi alfil preferido era crucificado por llevar un balón de fútbol mientras vestía una falda. O cuando mi alfil al segundo mando le empujaban por no tener el pelo arreglado o el color rosado a la moda. No sé si esos peones sobreviven tan solo en mi memoria de tanta lo de azar, porque hace mucho les extirparon el corazón. Quizá aún sin corazón. De ellos aún se tenga el cuerpo de un homicidio. Pero bueno, a los otros peones no les fue tan mal. Ellos tuvieron que combatir con los de su propia especie. Tíos, tías, padres. Historias que he querido olvidar para seguir en el mismo tablero familiar. Evoco de esos peones solo las miles de apuestas que hicieron con fe en que el caballo y la torre ganarían el partido con mis primos y los que llegasen a jugar. Esos peones probablemente hayan quedado pobres, pero jamás dieron un paso atrás. Los peones que se divirtieron más fueron los enamorados. Supuestamente se arriesgaban a jugar pico botella, pero yo creo que era más un disfrute. Mis peones eran genuinos guerreros. Con sus pequeños escudos mantuvieron el latir de mis sentimientos, protegieron a mi caballo de que nunca le llegase alguna conexión neuronal. A las torres solo les permitieron los libros de sentido común más esenciales. A los alfiles de que jamás conocieran el manual de Carreño. A la reina y al rey les pudieron mantener desnudos sin temor a los ojos. La regla esencial era que, aunque el tiempo que tenían fuese robado, aunque el tablero fuera ajeno y las fichas falsas, jamás pasaría por la mente pensar con la razón. Y todo eso para que las demás fichas pudiesen seguir besándose sin enamorar, pegarle al balón sin ser juzgado, crear los juegos más extraños, charlar con cualquier desconocido, liderar, perder las elecciones con la compañía de todas. Pero la que más valió la pena definitivamente, quitarme los pantalones en el teatro de mi colegio. Decisión del caballo y la reina. Así que con estas palabras, con esto que he dicho, escribo en el epitafio de mis peones. Escribo muchas gracias. Gracias por lo que me dejaron. Y espero no defraudarlos en lo que vendrá. La DJ se llamaba Sara y creo que era una adicta al ajedrez.
pero creo que en los pasillos se alcanza a escuchar una voz que dice que valió la pena cada maldito segundo. Como siempre es un placer acompañarlos cada noche emitiendo desde los estudios ILU para la estación CGC, quinto piso del Central. Síganos en Instagram en @alcumapuj y en @cultura_javeriana. Se me iban olvidando. Nos vemos en una próxima emisión. Mi nombre es Ramsés Moctezuma y esto fue Alcuma Radio. Chao. Grabado desde el 10º piso de los estudios ILU. Para el CGC Estación Quinto Piso del Central. Esto es Alcuma Radio. Buenas noches. Bueno, ya son 20 días de lo que empezó como un simulacro y esto definitivamente ya no es un simulacro, ya me enredé y todo. Esto ya no es un simulacro, esto es lo que ocurre cuando llevas 20 días encerrado. Ya no recuerdo muchas cosas, de hecho hace poco vi una petición de change.org que decía que este año básicamente era una prueba de esas gratuitas y que había que repetirlo el próximo año, ¿no? Mejorado con lo que hemos aprendido en el transcurso de este free trial. Pero aunque yo ya no recuerdo muchas cosas, como la lluvia sobre mi cara, como el sol quemándome, como el viento pasando por mi largo y sedoso cabello, pues María José Vargas sí recuerda muchas cosas y afortunadamente nos llamó para hacernos recordar. En medio del encierro me permito cerrar mis ojos mientras toco el vidrio de mi ventana. Afuera no hay más que paredes, pero en un minuto dejo de ser aquí y ahora. No soy más que recuerdos. No se pueden replicar momentos felices, porque entonces dejan de serlo. Al intentarlo, renunciamos a lo genuino por la comodidad de lo conocido. La repetición hace que las palabras pierdan su sentido. También pasa así con las experiencias, y por eso no recuerdo bien cada vez de nada. Lo gracioso es que tampoco recuerdo la primera vez de nada. Mi mente, un tapiz sin acabar, pero raído, casi todo blanco y negro, lo demás en amarillo. Las ventanas. ¿Qué ventanas? ¿De la casa? ¿Del carro? ¿Del alma? Mi mamá bailando en la sala, escuchando Los Hombres G. Los Hombres G en la radio mientras llegábamos a Peñariza a uno de los paseos con mi primer amor. Tenía 5 años cuando me enamoré de Felipe Ortega. Él cantaba esa canción de: si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Años más tarde la escucharía de nuevo jugando cartas con mi familia. Los juegos de mesa en casa eran un deber y nos lo tomábamos muy en serio. Mamá quería montar un restaurante con juegos de mesa. Quería montar como 1000 empresas diferentes. Ella, que tiene tantos gustos como colores hay, pero no le apasiona nada. Mi papá era más clásico, le llevaba 20 años a mi mamá. Y con él jugábamos parqués, la cunegra y su favorito, dominó de 15. Recuerdo llevarle otros juegos al hospital, pero no tenía interés y al final tampoco hubo tiempo. Como es absurdo el tiempo, siempre quiero que vaya rápido y luego maldigo su forma de correr. Absurda yo, y como no, con mi familia, todos locos, intencional o accidentalmente. Son tantas cosas al tiempo, aquí más energía que materia.
El convertible de papá, que era para 2, pero nos convencía de que cabíamos los 6, todo por su crisis de la mediana edad. Jugar con mis hermanos a buscar el anillo de matrimonio de mamá que le gustaba lanzar a las piscinas. Hacer pócimas con tierra y latitas, hacer cajas, hacer funciones de títeres, hacer galletas en familia, hacer los dulces de chocolate, hacerlos aún ahora y que me sepan amargos, porque no los hago con papá. Pensar que la cuarentena es dura, que me hace falta mi hermano, que me gustaría mirar por la ventana y que se materializara, pero no hay más que una pared blanca, porque mi ventana no da nada, solo hacia adentro. Recordar es volver a pasar por el corazón, dijo Eduardo Galeano, y yo quisiera recordar los chocorramos de la cafetería, porque ya se acabaron. Espero que alguien escuche esto y me envíe un Rappi con chocorramo. Oh, se escucha una alarma. ¿Será el Rappi? Como siempre es un placer acompañarlos cada noche emitiendo desde los estudios ILU para la estación CGC, quinto piso del Central. Síganos en Instagram en @alcumapuj y en @cultura_javeriana. Se me iban olvidando. Nos vemos en una próxima emisión. Mi nombre es Ramsés Moctezuma y esto fue Alcuma Radio. Chao. Grabado desde el 10º piso de los estudios ILU. Para el CGC Estación Quinto Piso del Central. Esto es Alcuma Radio. Buenas noches. Luego de intentar recordar, es inevitable caer en la nostalgia. Después de 25 días encerrado en la emisora, solo puedo suspirar pensando y extrañando. Y sobre todo extraño a don Manuel, que era el encargado de la cafetería, y las deliciosas y crujientes empanadas de doña Marta. Afortunadamente dejo un par por aquí escondidas y las he encontrado. Ok, no soy el único con aires de nostalgia. Aires de nostalgia. No sé si he estado loco antes o me he enloquecido por esta cuarentena. Estamos acá otra vez, en esta ventana que apunta al infinito. Bueno, ese infinito tiene más la forma de un parque que de un infinito. Cada vez que veo ese infinito con forma de parque, o parque con forma de infinito, no sé, el hecho es que me entra un aire, y no es el aire que deja pasar la ventana. Es un aire melancólico, un aire con olor a nostalgia. Y es curioso cómo afecta la nostalgia. Llegan recuerdos recientes y antiguos de todas esas veces que jugábamos en el parque, cuando jugábamos fútbol, chutias, mejor conocido como cancha cancha. Partidos todo el día, de 7 de la mañana a 11 de la noche, partidos de 3 contra 8 y partidos todos contra todos. Estos eran mis favoritos. Se llaman todos contra todos porque a pesar de que habían equipos, era tanta la gente que estaba jugando que no se sabía si eran de mi equipo, del equipo contrario o simplemente eran personas que caminaban curiosamente por la cancha. Tantas tardes con los amigos respirando el olor de la tierra mojada, el olor a sudor de todos nosotros,
y una que otra vez aparecía un ligero olor a hierro, un olor que hacía del paisaje un eterno dolor rojo, un dolor que se quedaba impregnado en la camiseta, en el balón y en el asfalto. El sol del mediodía, el asfalto caliente, los pies hirviendo, el balón pegaba más duro que nunca, hasta que en un momento apareció una brisa, una ligera brisa que hacía cerrar los ojos, y por un momento se escuchaba todo, la respiración agitada, el corazón manifestándose con su boom clap a un ritmo acelerado. Los pasos de mis compañeros todos al orden de una orquesta desordenada, el llanto de la reja cuando el balón le pegaba, el sonido de los árboles, de las hojas, del pasto, de la tierra, el sonido de las personas haciendo barra desde su edificio, el perro que jugaba con otro perro, las madres apoyando a gritos con una emoción que solo aparece cuando juega el mejor jugador del mundo, su hijo. Cuando pasaba esa brisa, volvía a la normalidad, volvía al juego, el balón en mis pies, la gota de sudor acariciando mi mejilla. La acariciaba tan suavemente y de tal manera que las lágrimas se pusieron celosas. Pase a la derecha, pase a la izquierda, remate y gol. Esa felicidad de hacer un gol al minuto 90 del cuarto tiempo es inigualable. Hijos, hermanos, tíos, padres, madres, celadores, rapitenderos, todos tratados por igual. Todos conectándose con la euforia del partido, gritos, celebraciones, nosotros intentando imitar a los profesionales con sus majestuosas jugadas. Todo seguía así hasta que en medio de esa euforia se escuchaba un ruido horrible, un estruendo peor que el sonido de un balón pinchado, el ruido de una ventana rota. El sudor que caía por culpa del sol ahora era culpa de la angustia. 25 personas asustadas, 25 lamentos, 25 sentimientos de culpa, 25 posibles soluciones, 25 oportunidades de dar la cara y afrontar. Pero lo que se vio fueron 25 personas corriendo y pasando de jugar fútbol a jugar escondidas para que no nos regañaran. Ahora que recuerdo esta escena, un deseo de anhelo invade mi cuerpo y extraño volver a salir a jugar bajo ese sol ardiente del mediodía. Extraño sentir esa brisa que detiene el tiempo por unos breves segundos. Extraño salir a abrazarnos antes y después de un partido. Extraño acostarme en el pasto. «25 días» y Pedro Felipe Sepúlveda está muy nostálgico. Muy nostálgico. Yo sé que ustedes van a aguantar un poquito más. Y yo también. Porque encontré las empanadas de Doña Marta. Como siempre es un placer acompañarlos cada noche emitiendo desde los estudios ILU para la estación CGC, quinto piso del Central. Síganos en Instagram en @alcumapuj y en @cultura_javeriana. Se me iban olvidando. Nos vemos en una próxima emisión. Mi nombre es Ramsés Moctezuma y esto fue Alcuma Radio. Chao. Grabado desde el 10º piso de los estudios ILU. Para el CGC Estación, quinto piso del Central. Esto es Alcuma Radio. Buenas noches. ¡30 maravillosos días de cuarentena! ¡Chan! Y ya agoté todo lo que quedaba en la cafetería. Me lleva
Lo último que me acabé fue el ají con una empanada que había guardado de las 2 de doña Marta. Me guardé una que ya estaba pasada de dura, de crujiente, en caso de emergencia. Con esa última empanada me acabé el último tarro de ají que encontré. Tan húmeda, soleada, congestionada, desordenada, olorosa, salada, ajetreada. El viento no me acompaña. Siempre estoy sudando aquí, siempre con sueño, acostada frente al ventilador, en la sombra o encerrada con el aire acondicionado. No veo más allá de estas paredes, de la pantalla de mi celular, del televisor. El viento jamás me acompaña. Me consolaba la idea de la playa, de la piscina, de salir a la calle con mi hermana por un helado. Aunque el viento no nos acompañara, pero ya no. Aún sin viento, ayer nos reencontramos, pero más soleada, más desordenada por el caos, igual de salada, igual de ajetreada. No muchos hacen caso a la cuarentena. Me consolaba abrazar a mi familia, pero ayer cuando me reencontré contigo, me reencontré con ellos. De lejos, sin abrazos. Siempre nos abrazábamos, aunque el viento no nos acompañara y el sudor sí. Esta vez no. Anoche me sentí sola, aunque estaba con ellos. Sudaba, sentía sed, el ventilador me despeinaba. Salí como solo se puede salir ahora. Me asomé por la ventana. Me asomé por la ventana y te vi. Calmada, sola, ordenada. Seguía salada y húmeda. Pero lo supe por el viento. El viento que movió los árboles frente a mi casa, árboles que suelen estar secos y quietos. El viento que me dejó cerrar los ojos, que me dejó sonreír, que me despeinó un poco más. El viento que entró por la ventana, movió los cuadros colgados en las paredes y tumbó todos los tableros de Rummikub. El viento que me hizo mirar hacia adentro porque escuché las risas de mi familia. Risas que se sintieron como ese abrazo que extrañé cuando llegué. El viento que al fin me acompañó. El viento que me abrazó. Y tal vez el ají tenía algo raro o estaba pasado porque empecé un viaje interdimensional, una conversación con la ciudad. Me asomé a la ventana y empecé a dialogar con ella. Tal vez fue lo mismo que le ocurrió a María Alejandra Solán. Como siempre es un placer acompañarlos cada noche emitiendo desde los estudios ILU para la estación CGC, quinto piso del Central. Síganos en Instagram en @alcumapuj y en @cultura_javeriana. Se me iban olvidando. Nos vemos en una próxima emisión. Mi nombre es Ramsés Moctezuma y esto fue Alcuma Radio. Chao.